Así que el día de hoy vamos a empezar la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de algo muy interesante que creo que el Señor ha puesto en mi corazón ya de hace tiempo para compartir con la iglesia. Y para empezar quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez hemos estado en algún avión donde ha habido una turbulencia muy fuerte y sentimos como que el avión se va a hacer pedazos o como que el avión, no sé, como si se va a caer? Y siento mucho lo que tal vez tengan que viajar próximamente. Solamente les digo eso porque quería saber si alguna vez hemos estado en algo de esa forma, ¿verdad? Yo he estado así en un momento donde se ha estremecido mucho el avión y yo digo, bueno, yo espero que aquí seamos todos cristianos porque yo me voy con Cristo si me tengo que ir con Cristo acá. Pero durante esas tormentas fuertes donde los pilotos no pueden ver con claridad, ellos se sienten mucho con la tentación de seguir sus sentimientos, sus sensaciones, lo que ellos sienten. Como todo el mundo, unos tal vez estando en el avión siente como que el avión sube o baja, etcétera. Así que ellos sienten como que va a subir o va a bajar y tienen que tomar decisiones, pero no pueden tomarlas basadas en lo que sienten. Nosotros usualmente tenemos la tentación o tenemos el deseo de tomar nuestras decisiones basadas en lo que sentimos, pero un piloto no puede darse ese lujo, porque el piloto sufre algo que significa, que se trata como, o se llama desorientación espacial. Una desorientación espacial es un término que utiliza la aviación para hablar acerca de un momento donde un piloto está en el aire, pero no puede identificar el horizonte, no puede identificar el mar, ninguna parte que le permita a él entender si está volando de recto o arriba o abajo. Entonces él no puede dejarse llevar por esos sentimientos. Así que él tiene que hacerle caso a los instrumentos que él tiene en el avión, porque a ellos les entrenan a que los sentimientos o cómo se sientan no puede ser la base para ellos tomar decisiones. Y ha pasado ocasiones, incluso hace unos años, algunos conocen a Kobe Bryant, que fue un jugador de básquet. Lo que sucedió en su accidente fue que el piloto del helicóptero, que ya tenía más de 8,000 horas de volar avión, mucho conocimiento, era un entrenador, se confió demasiado y fue a una tormenta. Y lo que él pensaba que él estaba yendo recto y estaba derecho, realmente no era lo que él sentía, lo que él pensaba. Una persona con experiencia. Y lamentablemente pues estrelló el helicóptero y fue una de las razones que encontraron fue por eso mismo, porque él sufrió de esta desorientación espacial. ¿Por qué yo le digo a ustedes esto? Porque yo creo que nosotros a veces cuando nos enfrentamos a las tormentas, especialmente las tentaciones, nosotros somos muy sensibles o nos dejamos llevar mucho por lo que sentimos y lo que queremos y no tanto porque lo que nos dice la palabra del Señor. Así como los pilotos necesitan tener un instrumento que le indique a ellos dónde tienen que ir, que usualmente es un horizonte de mentiras, le dicen, pero es un horizonte que es artificial. También tiene un altímetro, tiene un giróscopo y una brújula que le permite a ellos ver dónde tienen que ir. Así como ellos necesitan eso, nosotros como cristianos también necesitamos tener un instrumento que nos permita a nosotros aprender a navegar en medio o a volar en medio de esas tormentas. Cuando nos sentimos tentados o una y otra vez de diferentes formas nos sentimos tentados y lo que vemos solamente es nubes, vemos lo que es tormentas y dificultad, y necesitamos mirar la palabra del Señor para no llevarnos por lo que sentimos, sino por lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. Por eso el día de hoy yo quise titular el nombre de esta palabra, o de lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón, es pilotos del desierto. Pilotos del desierto. Porque muchas veces nosotros lo que queremos no realmente debe ser lo que es. Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Lucas, porque en el momento de que Jesús fue tentado en el desierto, hubieron ciertas partes de esta historia, de esta parte en la vida de Jesús, que nos ayuda a nosotros a aprender a qué hacer en los momentos que sentimos algún tipo de tentación, no importa cuál sea, porque en esta carne, mientras estemos en la carne y hueso en la que estamos, vamos a sentirnos tentados una y otra vez a pecar, a hacer lo que a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que prepararnos para saber cómo navegar, cómo volar en medio de esas tormentas que se sienten como es una tentación de esa forma. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 1.
Vamos a leer unos cuantos versículos el día de hoy, así que quédese conmigo. Dice aquí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Wow, qué oferta, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, nuevamente venimos ante tu presencia agradecidos, Señor, porque tú eres fiel, eres verdadero, eres misericordioso, Señor. Y en este momento, Padre, abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú quieres decirnos, Señor. Yo me pongo a tu disposición, Espíritu Santo, para que tú hables a través de mí lo que tienes para tu pueblo el día de hoy. Nuevamente, gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces Jesús, a punto de iniciar su ministerio, es llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde él fue pasado por este momento. Y yo creo que es una historia que muchos de nosotros conocemos. Muchos de nosotros hemos oído la historia de Jesús siendo tentado en el desierto, y a veces la leemos una y otra vez, pero se nos pasan unos detalles tan importantes que suceden ahí, porque son tan claros estos tres tipos de tentaciones que Jesús recibe, que creo que son importantes que nosotros nos detengamos un momentito y veamos cómo esas tentaciones se aplican a nuestra vida y cómo Jesús contraatacó esas tentaciones cuando el enemigo vino a tocar a la puerta con eso. Nosotros, todo lo que venimos a los pies del Señor, o tomamos las cosas en serio o no las tomamos en serio. O somos cristianos genuinos o somos cristianos de mentiras. Entonces no sé en cuál de las dos categorías tal vez te sientas tú, en la que estás. Pero los cristianos de mentira pues no van a tener el deseo o el interés de ver qué tienen que hacer o prepararse para cuando vengan las tentaciones, ellos no sucumbir a ellas. No van a querer hacer nada para prepararse para cuando la tentación venga abrumadora de una forma como una tormenta y ellos saber qué van a hacer. No van a tener ese interés. Pero si tú eres un cristiano que realmente quieres acercarte al Señor, quieres buscar al Señor, quieres servirle a Él, quieres obedecerle, entonces tú vas a querer prepararte y saber qué tienes que hacer para que cuando te toque pilotear en medio de una tormenta donde no se vea nada, entonces tú puedas fijar tu mirada a la verdad. Porque el mundo de hoy lo que quieres es que tú te sigas por tus sentimientos, por lo que tú sientes, por lo que todo el mundo hace. Y la palabra del Señor es bien clara y nos dice que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Porque el corazón nuestro es tan fallido, es tan falloso, es tan inconfiable que nosotros no podemos fijarnos de eso. Así que si hay algo que yo quiero que entendamos el día de hoy es que Dios quiere darle victoria a cada uno de nosotros, a todos, sobre las tentaciones. Entonces, si nosotros creemos eso, creemos que Dios quiere darnos victoria sobre todas las tentaciones, amén. Si nosotros entonces queremos o creemos que Dios quiere darnos la victoria, ¿por qué a veces seguimos viviendo como que la derrota es inevitable cuando viene la tentación? Hay muchas atracciones y muchas cosas que nos llaman a fallar al Señor, no necesariamente del ámbito sexual. Hay personas que tienen problemas robando, chismeando, tomando obviamente lo que no es de ellos, o haciendo actividades que no deben hacer, y se sienten atraídos a eso porque en nuestra carne, nuestro deseo muchas veces es el yo, lo que queremos, lo que sentimos en el momento, y no siempre lo que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer. Así que yo quiero hablar rápidamente de tres realidades que creo que nos permitirán a nosotros fortalecernos
para que cuando venga la tormenta a tocar la puerta, nosotros sepamos cómo navegar y no poner nuestra mirada en cómo sentimos, en lo que somos, sino en el instrumento que necesitamos fijarnos para poder volar y poder aterrizar, porque los pilotos que siguen sus sentimientos van a estrellarse, pero aquellos que aprenden a fijarse en la palabra del Señor, que es su instrumento verdadero para poder navegar, entonces van a poder aterrizar a salvo. Amén. Así que lo primero que quiero que veamos es que toda tentación tiene un origen. Las tentaciones tienen un origen. Y vamos a hablar de dos. Número uno es el enemigo. Sabemos que el enemigo es el tentador, lo conocemos en la palabra del Señor. Pero el enemigo nos tienta de afuera. Él no puede controlar nuestros pensamientos, él no puede controlar nuestra mente, él no tiene la capacidad de hacerlo. Pero él sabe cómo manejar las cosas a nuestro alrededor para crear ciertos sentimientos y emociones, incomodidades, para llevarnos entonces a ser tentados. Él se encarga de que veamos lo que Dios dice de un ángulo diferente, de un diferente contexto, de una idea diferente, para que entonces nosotros nos sintamos como que debemos dudar de lo que dice la palabra de Dios y tal vez debamos confiar más en lo que nosotros creemos porque suena como que está bien. Y a veces nosotros pensamos en cosas de esa forma como, yo siento como que está bien que yo haga esto. Pero si la palabra del Señor no dice lo contrario, entonces por más bien que tú te sientas, tú estás equivocado. Y así es lamentablemente, claramente. Así que lo que yo quiero que entendamos es que el enemigo sí nos va a tentar desde afuera. Y sabemos que Él es el padre de toda mentira. El empeño de Él ha sido desde el principio torcer la palabra del Señor, cambiar el contexto de la palabra del Señor, incluso mentir. Y lo vemos en la historia de Adán y Eva. Y lo voy a mencionar brevemente, lo de la historia de Adán y Eva, porque ahí fue el principio, cómo empezó esta manipulación y esta mentira que el enemigo crea para poder entonces hacer que la humanidad o que nosotros como seres humanos, hijos de Dios, caigamos. Si recordamos la historia de Adán y Eva, Dios le dice a ellos que pueden comer de todo árbol que está en el campo, menos el árbol de la ciencia del bien y el mal. El enemigo se aparece y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 1, pero el enemigo aparece en la escena y quiere torcer las cosas. No quiere decir la verdad completa, sino que un poquito, porque quiere poner la atención de Adán y Eva en lo que ellos quieren, que saben que no deben hacer. Y dice así en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que Dios le dijo a ellos. No fue de todo árbol del campo, ¿verdad? Le dijo de todos menos uno. Puede comer de todos menos uno, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis. Ahora la atención de ellos dos está en ese árbol. Ahora la idea es, ok, bueno, o sea, hemos estado comiendo toda nuestra vida de estos árboles. El Señor nos había dicho que no tocáramos ese, así que no vamos a tocar ese. Pero aparece el enemigo y le dice, entonces no pueden comer de ninguno. Y dice ella, no es que no podemos comer de ninguno, es de ese que el Señor nos dijo que no lo hiciéramos porque si lo hacemos moriríamos. Entonces la atención ahora está puesta en ese árbol. Y dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Wow. Si vemos, el plan del enemigo desde el principio fue hacer dudar a Adán y Eva de lo que Dios ya le había dicho a ellos. Dios no le dijo a ellos que no podían comer, solamente le dijo que de todos excepto uno no lo podían hacer. No comáis de todo árbol del huerto, le dijo el enemigo a ellos, que eso fue lo que dijo Dios. Y realmente sabemos de que no fue. El enemigo miente sobre lo que Dios les había dicho ya desde ese momento. Dios le dijo que no podían comer de ese árbol específicamente. Así que el enemigo comienza a torcer lo que Dios le había dicho a ellos para que ellos puedan tener esa atención. Y entonces le dice, no van a morir, sino que van a ser como Dios, conocerán el bien y el mal. Creo que el primer error que pasó acá, y es el que nos pasa a muchos de nosotros, es que comenzamos a entretener esa conversación con el enemigo. Déjenme, me explico. Si en ese momento Eva hubiese dicho, ¿sabes qué? Ya el Señor me dijo que no le pusiera la mano a ese árbol, así que yo me voy y ya se acabó.
Pero sin embargo, ella, como nosotros muchas veces, nos ponemos a pensar una y otra vez, a entretener lo que el Señor nos dijo que no hiciéramos. Entonces comenzamos una y otra vez, como una gotita arriba de una piedra que eventualmente hace un hoyo. Así pasa con esos pensamientos. Entonces eso llevó a Eva a una discusión donde se plantó una semilla en ella para que ella dudara de lo que Dios había dicho. Y entonces puso también a Eva a un entendimiento a medias de lo que Dios le había dicho acerca de por qué no deberían comer del árbol. Entonces, otra cosa que el enemigo aquí le dice es que serán como Dios sabiendo el bien y el mal. El enemigo no le dio la consecuencia completa, solamente le dijo, hey, si ustedes comen, van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal. Pero se le olvidó, y eso es lo que quería el enemigo, que ella no pusiera su atención en la consecuencia de fallar al Señor en esa parte. Porque nosotros, cuando recordamos las consecuencias de lo mal, de las cosas que hacemos que a Dios no le agrada, fácilmente decimos, sabes que yo no quiero fallar, no quiero alejarme de Dios, no quiero pecar, así que no lo hacemos. Así que si nuestra atención está puesta en lo bueno que nos hará sentir y no la verdad de Dios, entonces fácilmente seguimos reincidiendo en ese pensamiento, en ese pecado que sabemos que no debemos cometer. Entonces el desafío directo de Satanás es lograr que Eva dudara de la palabra que Dios le había dicho. Y no le estamos echando solamente la culpa a Eva, estamos hablando de Eva y Adán, ¿ok? No vamos a hablar de quién tuvo la culpa de morder la fruta primero, pero sabemos que la caída del hombre se produjo porque inicialmente él entretuvo esa conversación y puso su atención en lo que el Señor le dijo que no debería hacer. El enemigo no tuvo que entrar en su mente para decirle a ellos, mira ese árbol, o mira esto, a ti te gusta esto. Él no podía hacerlo, pero sí pudo poner las piezas necesarias a su alrededor y decir las cosas apropiadas para que ellos pusieran su atención en eso. Si el enemigo logra que nosotros dudemos de lo que Dios nos ha dicho, entonces vamos a comenzar a preguntarnos, ¿será que Dios realmente es bueno? ¿Será que Dios miente? ¿Será que Dios realmente me cuida, que Él me quiere, que yo le importo? Porque si Él puede hacer que tú dudes del poder, de la veracidad, de la realeza y la grandeza de Dios y lo bondadoso que Él es, entonces es una puerta que se abre para destrucción completamente. Y el enemigo, cuando tira, Él no tira a herir, Él tira a matar. Él se encarga de que tú seas destruido. Eso es lo que Él quiere. De eso se tratan las tentaciones. Las tentaciones no son para que tú solamente te hieras y ya. Él quiere es destruirte. Y empieza sigilosamente. Empieza con una conversación que entretenemos muchas veces, o mirando algo que no debemos, o oyendo algo que no debemos oír, o en medio de una conversación que sabemos que no deberíamos estar. Él no va a empezar de una forma abrupta, pero Él va a poner las cosas en su lugar para que nosotros poco a poco cedamos y estemos en la conversación y hablemos y comenzamos a responder una y otra vez hasta que nos damos cuenta que estamos en el medio de la tormenta. Y si no estamos preparados, entonces nos tiemblan las rodillas y caemos. El error de Adán y Eva no fue comer primero, fue entretener la conversación con el enemigo que los llevó a ellos a creer. Entonces, uno de los orígenes de las tentaciones es el enemigo. Él pone las cosas en su lugar para eso. Y aunque en la mayoría de casos atribuimos los momentos de tentación al enemigo, eso no es la única fuente de donde vienen las tentaciones. Porque también nuestra propia carne nos traiciona. Y ahí es donde viene la otra fuente donde nosotros lamentablemente tenemos que luchar, porque entonces eso es una lucha en la mente, eso es una lucha interna. Así como el enemigo nos tienta desde fuera, la carne entonces nos tienta desde adentro. Y los recursos que utiliza la carne para tentarnos desde adentro son errores pasados que a veces queremos volver a pensar, a imaginar, a revivir en nuestra mente, para recordar cómo se sentía, cómo era cuando yo tenía o cómo eran las cosas. Como decía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, las cebollas, yo me acuerdo cómo eran las cebollas allá. ¿Quién quería comer cebollas en una esclavitud? Bueno, ellos querían comer cebolla en un momento de esclavitud. El Señor lo había librado a ellos, había hecho cosas tan grandes y ellos volvían una otra vez a pensar en cómo eran las cosas antes. Y eso es lo que hace la tentación cuando viene de la carne. Internamente te dice, hey, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tal cosa? Pero nosotros tenemos que tener sabiduría, porque el Señor nos ha dado la sabiduría para contrarrestar los pensamientos.
Las tentaciones en su mayoría son impulsadas por deseos que le hemos dado lugar a nuestras vidas. Y en Santiago 1:14, tal vez ustedes ya lo conocen, este versículo dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, yo me imagino al enemigo poniendo las cosas en su lugar para que tú caigas. Y vamos a decir, tú caíste, cometiste el pecado, pero viniste al Señor y pediste perdón. Entonces ahora tu carne es la que va a querer estacionarte, porque te va a decir: ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando caíste? ¿Te acuerdas qué bien se sintió en ese momento? Y no te acuerdas de las consecuencias. No te acuerdas cómo tú te sentiste, lo bajo que te sentiste, cómo caíste, lo mal que te sentiste por fallarle al Señor. Pero te acuerdas de cómo te sentiste en el momento. Y lo que el Señor quiere que entendamos es que cuando tengamos esos momentos que vivamos en la tormenta, nosotros nos enfoquemos en el instrumento de control del avión y no tanto en cómo nos sentimos en ese momento. Por eso cuando vimos en la tentación de Jesús en el desierto, Él no estaba apelando a cómo se sentía. Él iba una y otra vez a la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a estar mirando en unos momentos. Todos tenemos deseos o algún deseo interno de darle gusto a nuestra carne. Está en nuestra naturaleza. Nosotros nos sentimos atraídos al pecado, y esto va a ser una pelea que vamos a pelear constantemente mientras estemos aquí en esta tierra. Pero nos haremos más y más fuertes cuando vivamos más y más por la palabra y nos dejemos dirigir más y más por lo que dice Dios y no por lo que decimos nosotros, por lo que queremos nosotros. Eva fue engañada por la serpiente, y el texto dice que ella vio el árbol que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya Eva le había puesto el ojo al árbol. Ya Eva sabía que se veía apetecible, que era lindo, era bueno, y wow, ya tenía esa atracción, y ella sabía que en su mente tenía esos deseos. Nada más era un poquito de tal vez empujarla para que ellos entonces cometieran el error. Después de reincidir en su mente y verlo de lo apetecibles, que el árbol era bueno y para comer y agradable a los ojos, nada más era cuestión de poner las piezas necesarias. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros hemos estado expuestos a ciertas situaciones, conversaciones, películas, músicas, conversaciones, varias cosas que nos llevan a querer o a levantar nuestra curiosidad de hacer o decir o actuar de ciertas formas, y nada más cuestión de que el enemigo ponga las piezas en su lugar para que nosotros entonces nos dejemos engañar y caigamos. Entonces el deseo interno de ser como Dios para ella la despertó esa ambición y como que fuera de esa voluntad divina. Y la concupiscencia puede tomar forma de orgullo y ambición también en esa forma. Así que nos damos cuenta de que las tentaciones externas van a venir por el enemigo, pero la que nos traiciona realmente a nosotros es la carne. Y nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Dice en 2 Corintios 3, ¿se acuerdan? 10:3. Nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso quiere decir que en el momento que vengan esos pensamientos a querer llenar nuestra mente y confundirnos, nosotros decimos: yo sé que el Señor no quiere que yo esté pensando en esas cosas. Y tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para, como Jesús, responderle y decir: ¿sabes qué? No solo de pan vivir el hombre, no solo lo que me llena la carne, no solo lo que me gusta es suficiente. Lo que Dios quiere es que yo viva de una forma agradable a Él. De eso es que yo voy a vivir, no de cómo yo me sienta ni cómo yo quiera. ¿Estamos aquí? ¿Me doy a entender? Entonces, le quiero decir de dónde no vienen las tentaciones, porque Dios no tienta al hombre. En Santiago, otra vez, en el capítulo 1, versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. En el 13 dice: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. A veces yo he escuchado de que la gente dice: no, es que Dios me tentó. Que Dios te tentó. Sí, Dios me tentó. Y yo: ¿cómo que Dios te tentó? Sí, Dios me tentó. Él sabía que yo iba a caer, y entonces Él permitió eso y yo caí. No fue nada mío, simplemente Dios me tentó.
Y la gente tiene un mal concepto acerca de eso porque Dios no tienta, porque la tentación es para la destrucción del hombre, para que el hombre caiga y muera. El enemigo es el que se encarga de eso. Ahora, Dios sí permite tentaciones para que nosotros aprendamos a ver dónde estamos, nuestra debilidad, y sepamos que tenemos que fortalecernos y caminar. Él permite las tentaciones, pero Él no las provee, Él no las da. Lo que Dios sí da son pruebas. Eso sí hace el Señor. Porque él quiere que tú veas, Él necesita que tú veas dónde tú estás parado y lo que tienes que hacer para que tú crezcas. No sé si me están entendiendo, pero es necesario que nosotros vivamos pruebas y pasemos por pruebas, pero las tentaciones vienen directamente del enemigo. Aunque el Señor la permita, es para que nosotros veamos si estamos débiles o no. Y en ese momento donde nosotros tenemos que caer o no caer, es que sabemos, como dicen por ahí, si es verdad que el gas pela, si es verdad que las cosas son de verdad. Nosotros tenemos que estar conscientes de dónde estamos, si estamos acercándonos al Señor y buscando del Señor, o si no, y cuando venga la tormenta, entonces fácilmente nosotros nos debilitamos y caemos. La tentación no viene de parte de Dios porque la maldad no es la naturaleza de Dios. No va en la naturaleza de Dios. Dios es bueno, es amable, es bondadoso, es grande en misericordia, Él es santo. Así que no es posible de que Dios cree maldad para que nosotros entonces seamos tentados. Santiago, al escribir esto, sabía que la mayoría de personas iban a tener una inclinación a culpar a Dios cuando vinieran las tentaciones y ellos se sintieran inclinados a caer. Sabiendo eso, él escribió y dijo: hey, que nadie diga que Dios lo tienta, sino que sepa que desde su propia concupiscencia y sus pensamientos y sus acciones pasadas y tal vez su vida anterior, vendrán esos pensamientos a tocar la puerta. Y esos pensamientos, el trabajo de esos pensamientos es que ellos se queden ahí y reincidan. Y si nosotros, como Eva, nosotros entretenemos esos pensamientos, entonces eventualmente nos vamos a dejar engañar. En ningún momento el Señor nos dice que nosotros tenemos que pelear contra el pecado. Al contrario, nos dice que nosotros tenemos que huir de la tentación, resistir al diablo. Y me encanta ese versículo porque dice: someteos pues a Dios primero. No es resistir al diablo y él huirá, no. Primero hay que someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. A veces la gente solamente se piensa en los últimos dos cuando dice: no, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si tú no te has sometido a Dios, no vas a poder resistir al diablo para que él huya de vosotros. Y si vemos la historia, cómo Jesús estuvo hablando con Satanás en el desierto, al final Satanás tuvo que huir, tuvo que irse, porque el Señor lo resistió. El Señor en su humanidad tenía hambre, tenía 40 días en el desierto sin ver un pan, sin ver nada, y el enemigo viene y apela a sus deseos carnales, a lo que él quiere en ese momento. Y en un momentito le voy a dar un poquito más de detalle acerca de eso, pero Dios sí nos prueba y lo hace para que nuestra fe sea crecida o crezca, pero las tentaciones vienen del mal y cuando vienen son para destruirnos. Amén. Yo espero que eso sea claro. Dios no tienta para destruirte, sino que permite prueba para desarrollarte. Eso es lo que hace el Señor. La diferencia otra vez entre la tentación y la prueba es que la tentación busca tu caída, pero la prueba busca tu crecimiento. Que tú avances, que tú te acerques al Señor, que tú veas dónde estás y a dónde debes de estar para que sigas creciendo en el Señor. Así que cuando vengan las tentaciones, entendamos el origen, porque la forma que podemos tener o triunfar sobre las tentaciones es sabiendo de dónde vienen. Vendrán tentaciones del enemigo poniendo cosas a nuestro alrededor, piezas en su lugar para que nosotros nos dejemos engañar, pero también vendrá la carne, pensamientos de nuestra vida pasada, de quienes éramos antes, de las cosas que hacíamos. Y a veces, como le decía, pensamos, a la hora de venir a esta nueva vida, pensamos como pensaba Israel: cuando vivíamos allá en Egipto teníamos esto y lo otro, pero éramos esclavos, eran esclavos. Y a veces esos pensamientos vienen a nuestra mente de una forma indirecta. Tal vez no sea exactamente de esa forma, pero imaginamos y pensamos: wow, yo me acuerdo cuando hacía esto, o cuando iba a tal lugar, o estas cosas, me acuerdo de esto. Y pensamos: wow, qué bueno, qué bien me sentía. Pero nos olvidábamos de que vivíamos en la oscuridad, que estábamos esclavos al pecado, que nosotros no teníamos esperanza. Hasta que vino Cristo y transformó nuestra vida. Ahora el Señor nos dice: tú quieres navegar y quieres volar y llegar a un lugar a salvo. Entonces tú tienes que fijarte en la palabra del Señor y no fijarte en tus sentimientos. El enemigo trató de usar sus estrategias de mentira, como lo hizo con Adán y Eva, y como lo hace todavía con nosotros hoy, con Jesús. El enemigo trató de usar con Jesús de esa misma forma como lo hizo con Adán y Eva y como lo hace el día de hoy. Así que
Lo siguiente que quiero que veamos, la siguiente realidad que quiero que veamos es que la tentación tiene una estrategia. Y esa estrategia es distorsionar la verdad. Volvamos otra vez un poquito más atención a el momento donde Jesús está siendo tentado. Y vamos a hablar de estas 3 tentaciones rápidamente. Lo primero es que le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. El enemigo comienza poniendo en duda la veracidad y la identidad de Jesucristo. Si realmente si tú eres el Hijo de Dios, entonces tú tienes que tener poder para convertir estas piedras en pan. ¿Verdad que sí? Y yo no dudo que Jesús lo pudiera hacer, porque él tiempo después multiplicó peces y panes, hizo muchos milagros también. Así que él lo podía hacer, pero si él probaba, aunque él no tenía nada que probarle al enemigo, él obedecía lo que el enemigo le estaba diciendo que hiciera. Él en ese momento se sujetaba entonces a la autoridad del enemigo, porque el enemigo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces convierte las piedras en pan. Y hubiese sido una historia tan caótica, como se diga, si fuera ese momento donde Jesús le dijera, ¿sabes qué? Sí, mira, pum, pan. Pero en el momento, pum, pan. Pero en el momento nos damos cuenta de que Jesús dijo, no. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús fue a la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Me encanta porque Jesús le responde con la palabra, y creo que lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy es que mientras más palabra tenemos, más fácil podemos contrarrestar esos ataques que vienen a nuestra mente de parte del enemigo para que nosotros pequemos y caigamos. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesucristo lo que hizo fue que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de cómo me siento, porque sí tengo hambre en este momento. Claro, otra vez, la versión Frank que le habla hoy, Jesucristo no dijo eso exactamente, pero sabemos que tenía hambre, que en ese momento su carne estaba con deseo de comer, él quería comer, pero también sabemos que él tenía la palabra del Señor atesorada en su corazón. Así que cuando el enemigo vino a apelar a sus deseos carnales, a lo que él quería, él le dijo, espérate. La palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que pasa acá, es que Moisés está recordándole al pueblo de Israel que durante el tiempo que estuvieron en el desierto, fue un tiempo donde ellos vieron la mano del Señor, donde ellos vieron que el Señor era un Dios poderoso para proveerle a ellos, y que realmente los guardaba y los protegía y le proveía de una forma sobrenatural. Porque hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie ha probado maná, solamente el pueblo de Israel en el desierto. Fue algo que Dios proveyó para ellos en ese momento. Dios quería que ellos entendieran que la verdadera vida no depende del alimento físico, sino de su palabra, de su voluntad, de su dirección constante. Así que así como Israel debía confiar en Dios para su sustento en el desierto, Jesús confió en la palabra del Señor también, en la palabra del Padre Celestial, en esos momentos que tal vez sintió impulso de hambre de querer comer. ¿Me doy a entender? Estamos aquí, yo espero que vayan conmigo, porque vamos a dar un par de vueltas todavía, un poquito más. Para nosotros eso significa que no debemos depender de nuestras necesidades físicas. Pero cuando vengan esas necesidades físicas a llevarnos en contra de la voluntad de Dios, tenemos la palabra del Señor para contraatacar esos pensamientos, para contraatacar esos ataques que vienen hacia nosotros. Así como el enemigo trató de tentar a Jesús a que satisfaciera sus deseos carnales, no tenemos nosotros que depender de lo físico, porque Jesucristo nos enseñó ahí qué debemos hacer en el momento que vienen a tocar nuestra puerta con eso. El enemigo llevará el enfoque a lo que sentimos. Jesús tenía hambre. Nosotros tal vez tenemos otros deseos, y el enemigo llevará el enfoque a eso para que nosotros dudemos de la palabra del Señor, y Dios nos libre si no tenemos la palabra del Señor atesorada en el corazón. Porque lo que sucede es que si nosotros no tenemos la palabra, si no leemos, si no estudiamos, si no aprendemos la palabra, ¿cómo nos vamos a defender?
¿Cómo vamos? Imagínense que fuéramos nosotros que estuviéramos en el desierto y el enemigo venga y nos diga, mira, cómete este pan, convierte este pan porque tú puedes, etc. Y le obedeciéramos a Él. Y el Señor, si no tenemos en la palabra en nuestro corazón para decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor, entonces nosotros vamos a rendirnos a obedecer a lo que el enemigo quiere hacer. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Así que cuando las tentaciones se levanten como una tormenta, no creeremos en nuestros sentimientos, sino que vamos a poner nuestra mirada en lo que dice la palabra del Señor. No podemos tampoco tomar consejos de personas que no tienen su mirada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser y debe ser nuestra única guía. Amén. Muy bien. La siguiente parte de las tentaciones que vimos acá dice, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. El enemigo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra. O sea, Jesucristo crea toda la tierra, porque sabemos que Dios creó toda la tierra a través del Señor Jesús. Bueno, Jesús creó todo siendo Dios. Y entonces el enemigo viene y dice, hey, te voy a entregar todos los reinos de la tierra si me adoras. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Al Señor tu Dios, dice Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelve otra vez Jesús a citar otra vez Deuteronomio. Y vaya conmigo al Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, para que vea por qué Jesucristo está diciendo esto. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Moisés nuevamente le está hablando aquí al pueblo de Israel para que se recuerden de que a pesar de que ellos lleguen a esta tierra prometida en Canaán que el Señor le da a ellos, sepan de que aunque estén ahí, no se deben olvidar de las grandezas y misericordia de Dios, de la bondad de Dios, y sobre todo que no sucumban a la tentación de adorar otros dioses, porque la gente de Canaán tenían otros dioses, eran personas paganas en ese tiempo. Así que al llegar el pueblo de Dios a esa tierra prometida, ellos iban a tener la tentación de seguir esas costumbres. Y le dice, no sigan esa costumbre, a tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Dios ya les había dado a ellos las tablas de los 10 mandamientos y todos sabemos o conocemos tal vez los 10 mandamientos. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en otras ocasiones aquí hemos hablado acerca de la idolatría, así que sabemos de qué se trata esto. Nosotros seremos tal vez tentados a cosas parecidas y el enemigo eso es lo que va a querer hacer, a que nosotros caigamos o vayamos detrás de otros dioses. Y como lo hemos mencionado muchas veces, los dioses del día de hoy no son necesariamente imágenes o esculturas. Muchas veces son todas las cosas que nosotros ponemos en el lugar de Dios. Eso puede ser un trabajo, una familia, una relación, un estudio, una carrera, un negocio. Todo eso, si recibe toda nuestra devoción, y fíjese, no son cosas malas, pero tienen su lugar. Si reciben nuestra devoción, si reciben todo nuestro tiempo, si nos exprimen completamente y de ellos vivimos, dependemos y le damos toda nuestra devoción a ellos, entonces hemos cambiado el lugar de Dios y hemos puesto eso y nos hemos convertido en idólatras en ese momento. Entonces, todo lo que ocupe el lugar de Dios nos hace a nosotros, entonces, idólatras automáticamente. No se convierte en idólatra. Amén. No se convierte en idólatra. El enemigo aquí trata de convencer a Jesús de que lo adore a Él, de que siga tras Él, tras esos deseos. Humanamente nosotros sabían que humanamente tenemos el deseo de adorar a algo. No hay persona en la tierra que no tenga el deseo de adorar. Está dentro de nosotros. Fuimos hechos de esa forma para adorar a Dios y servirle a Dios. Pero hay otras gentes que deciden adorar otros dioses, otras cosas. Y siguen esos pasos y se alejan de Dios y se convierten entonces en idólatra. Solamente a Dios tenemos que adorar y a Él solo servir. Amén. La tercera tentación rápidamente dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, Él enviará a sus ángeles a que te guarde y te proteja. Y eso es una cita. Ahora el enemigo comienza a citar la palabra, porque dijo, entonces Jesús me está dando palabra, yo también le voy a dar palabra para que vea que yo sé. Pienso yo que dijo tal vez el enemigo. Así que le dice,
si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Dale, Jesús, tienta al Señor, tienta a Dios, que eso es lo que le está diciendo. Tírate, haz algo para tú probar si realmente eres el Hijo de Dios. Y Jesús, otra vez, tan grande y maravilloso, le responde con la palabra. Esta cita que el enemigo cita está en Salmo 91 y dice, 91, 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropezare en piedra. Aquí el plan del enemigo fue sacar fuera de contexto lo que la palabra del Señor dice, para probar entonces a Dios. Pero Jesús le responde: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez es Jesús citando el Antiguo Testamento. Él no dejó la palabra en ningún momento. Una y otra vez Él le daba palabra. En Deuteronomio capítulo 6, otra vez en el versículo 16, dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. En el Antiguo Testamento hay una ocasión donde Israel tienta a Dios, pero no lo tienta como nosotros pensamos acerca de la tentación, como el enemigo. Estamos hablando de otro sentido de tentación. Prueba a Dios. Tentar a Dios es desafiar a Dios y su poder para que Él haga algo a nuestro favor si realmente es Dios. Y eso fue lo que se encontró, en donde se encontró el pueblo de Israel. Ellos habían salido, tenían poco tiempo de haber salido de Egipto, estaban en un lugar en el desierto llamado Refidim. Y hay un lugar desértico, obviamente, en el desierto, y no había agua. Estaban quejándose y peleando y gritando. Y entonces el Señor le dice a Moisés: ve y pégale a la roca para que salga agua. Y él va y le pega a la roca y sale agua y ellos toman. Pero en ese momento el Señor le dice a ellos, o le dice a Moisés lo siguiente, dice: y llamó, en el versículo de Éxodo, esto está en Éxodo 17, versículo 7, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esos momentos donde nosotros decimos: Señor, dame una señal si realmente blank. Señor, dame una señal si realmente tú estás conmigo, si tú quieres todo eso. Son líneas muy peligrosas porque nosotros a veces lo hacemos para nuestro beneficio y no realmente porque queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Me están aquí? Nosotros a veces lo que queremos es lograr algo para nuestro favor, nuestro beneficio, lo que queremos, y le decimos al Señor: Señor, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Realmente tú estás con nosotros. Ya el Señor lo había sacado a ellos de Egipto, había con su mano poderosa los había cuidado en el desierto, y todavía ellos tienen la audacia, si se dice de esa forma, las agallas de decir: ¿será que Dios está con nosotros porque queremos agua y no nos dan agua? Estaban como niños de 3 y 4 años diciendo: yo lo quiero ahora y ya. Y el Señor le dice a ellos en ese lugar: yo voy a llamar a este lugar lugar de queja y lugar de prueba, que eso es lo que significa Mesa y Meriba, porque este es el lugar donde ellos trataron de probarme. Y el Señor le dice: no vas a probar al Señor. Para nosotros eso significa cuando dudamos de su presencia solo porque las circunstancias son difíciles. Cuando sabemos y conocemos y creemos de que Dios está con nosotros, pero comenzamos a dudar porque las cosas se ponen difíciles, nosotros estamos tentando a Dios, estamos probando a Dios. Cuando le exigimos prueba para seguir creyendo, estamos probando a Dios. Señor, si realmente tú existes, si realmente esto, sabiendo y conociendo de que Dios se ha probado a nuestras vidas, todavía queremos decirle: Señor, si realmente tú esto y lo otro, entonces estamos queriendo probar a Dios. Cuando lo ponemos a prueba con nuestras decisiones irresponsables, también estamos probando al Señor. Dios me cuidará aunque yo ignore su voluntad. ¿Qué era lo que el enemigo estaba diciendo prácticamente a Jesús? Tírate de ahí, prueba a Dios porque Él va a enviar a alguien para que te sostenga. Mire, yo le aseguro de que si yo voy ahora mismo a la autopista y digo: yo voy a cruzar aquí cuando estén rápido, y el Señor me tiene que cuidar porque dice que a sus ángeles me enviará para que... Yo estoy probando al Señor. Eso es una imprudencia. Lo más probable es que de ahí me lleve a uno por ahí. Yo tengo entonces que tener sabiduría y saber de que a Dios no lo podemos probar. En otras palabras, tentar a Dios es exigir una señal en vez de confiar en sus promesas. Así que Jesús le contesta poniendo en claro que a Dios no se le tienta. Y le dice que no lo tiente.
no te podemos decir de otra forma porque fue bien claro, como le dice ahí. Jesús en su humanidad resistió a las tentaciones que el enemigo quiso traer para hacerlo caer y destruir el plan de Dios para toda la humanidad. Así también la palabra del Señor nos llama a nosotros a resistir. Y es lo que leímos, que decía: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Así que uno de los orígenes de las tentaciones sabemos que es el enemigo. Él se encargará de torcer las palabras de Dios para hacernos dudar y desconfiar de la palabra del Señor, lo que Dios quiere que nosotros logremos en Él, para que sigamos nuestros sentimientos y nuestros deseos y no la voluntad de Dios, para que pongamos nuestra mirada mientras estamos piloteando en cómo nos sentimos y no en lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser nuestro instrumento de dirección. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá?, dice la palabra del Señor. No podemos confiar ni siquiera en nuestra propia opinión. Por último, la tentación tiene un antídoto, y esa es la palabra del Señor. En cada una de las ocasiones que vimos aquí, vimos que mientras Jesús está siendo tentado una y otra vez, Jesús sabía la palabra. No se estaba llevando por lo que sentía, sino porque Él sabía que lo que decía la palabra del Señor. Y cuando el enemigo traiga algún argumento a tu vida, sea de la tentación, de la dificultad en la que tú estás, tú tienes también que tener la palabra en tu corazón. Tú tienes que leer la palabra. La Biblia no se hizo para leerla aquí nada más en la iglesia. La Biblia se hizo para que nosotros la estudiáramos, la escudriñáramos, nos sentáramos diariamente y la leyéramos y meditáramos en ella y la estudiáramos y la atesoráramos. Pero atesorarla no solamente memorizarla, es vivirla, es practicarla. Porque en el momento que yo vivo la palabra y la practico, cuando viene el enemigo a tocar la puerta con la tentación, mi vida de práctica en la palabra automáticamente va a responder de que hey, el Señor no quiere eso. Yo sé que su palabra dice esto, esto y lo otro, así que yo no me voy a dejar llevar por las tentaciones. Eso no quiere decir que tú no vas a ser tentado. Sí vas a ser tentado, pero tú sabes cómo contraatacar esas tentaciones. Mientras estemos en la carne, en esta carne y hueso, vamos a sentir esa atracción al pecado, pero vamos a poder resistir y ser fortalecidos si nosotros una y otra vez nos acercamos al Señor y vivimos en la palabra. No solamente nos la memorizamos, vivimos en la palabra. En Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpará el joven su camino? Un versículo muy conocido. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo yo me libro de vivir en una vida pecaminosa? ¿Cómo yo libro de no reincidir en el pecado? Bueno, aquí yo veo que dice: en mi corazón yo guardo sus dichos para no pecar. Pero si tú no guardas sus dichos en tu corazón, lo más probable es que no estés preparado para vivir una vida en santidad y no caer en el pecado. El conocer la verdad es lo que nos mantiene a nosotros volando rectamente, aunque nosotros nos sintamos tal vez un poco desorientados en este mundo por lo confundido y lo aturdido que está y las distracciones y cómo nos jalan de un lado para otro y lo que ahora el mundo acepta que está bien y lo que no es. En toda esa confusión, lo que nos mantiene a nosotros rectos es la palabra del Señor. Yo espero que eso sea lo que estamos haciendo en la casa, estudiando, leyendo y guardándola en nuestros corazones. Porque como le digo, el mundo el día de hoy está confundido. Ha perdido su propósito, ha perdido su identidad, no sabe quiénes son, porque han vivido tanto tiempo tan lejos de la palabra de Dios que ellos se dejan llevar por sus sentimientos. Y eso está bien, eso es normal para ellos. Pero nosotros sabemos que engañoso es el corazón, que nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Y el mismo Señor Jesús en el desierto lo hizo bien claro de que Él no se dejó llevar por sus sentimientos, sino que Él una y otra vez citaba la palabra del Señor para contrarrestar esos ataques del enemigo. Así que yo le quiero regalar a ustedes, como siempre, yo soy muy dadivoso, le quiero regalar unos cuantos versículos a ustedes que se lleven. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Guardar la palabra es una expresión de amor a Dios. Una de las formas de decirle: Señor, yo te amo, es guardando la palabra, porque al guardar la palabra del Señor en nuestro corazón vamos a querer vivir para agradarle a Él, para amarle a Él, para servirle a Él.
Otro versículo que le voy a regalar está en Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no basta escucharla, guardarla, implica ponerla en práctica. Es necesario que practiquemos la palabra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Otra vez, guardar la palabra de Dios muestra madurez espiritual y una comunión con Dios, porque amamos a Dios, queremos vivir en su palabra. Y yo le voy a regalar uno más y ya, último, para que se lo lleve a su casa. Yo sé que son muchos, tal vez necesite ayuda cargándolo todos con usted. Pero en Apocalipsis capítulo 3 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios honra a quienes permanecen fieles a su palabra, aún en los momentos de debilidad. Porque vamos tal vez a experimentar momentos de debilidad, pero la decisión de caer o no está en nosotros. Y esa decisión va a ser fuerte en qué tanta palabra tengamos y vivamos por ella, para nosotros no tomar el siguiente paso para caer. Entonces, ¿cómo respondemos actualmente a las tentaciones? ¿Será que nosotros el día de hoy todavía lo hacemos por sentimientos o lo estamos haciendo por palabras? Por la palabra del Señor. Cuando viene el enemigo a tocar la puerta, cuando estamos volando en medio de una tormenta, aturdidos, estamos tan débiles que no sabemos si vamos a caer o no. ¿Será que estamos yendo a la palabra de Dios, atesorándola y viviéndola en nuestro corazón, o estamos viviendo por sentimiento? Y tal vez, ¿qué área de tu vida necesita el día de hoy ser alineada con la palabra de Dios para que entonces tú no cedas en esos momentos de presión, en esos momentos de dificultad, donde las nubes, donde la tormenta no te deja ver por dónde vas? Como le decía, es tan importante para un piloto. Su vida depende de seguir el instrumento. No sus sentimientos, no cómo se sienta, porque en su sensibilidad él puede sentir de que él va subiendo cuando en realidad va cayendo, si él no está fijándose bien. Jesús no venció al enemigo con fuerza física, sino con la escritura en su boca. Esa misma victoria está disponible para ti hoy, si haces de la palabra del Señor tu defensa y tu guía, tu confianza, tu instrumento de navegación.